Bueno, pues tiempo para la conversación de cada día. Si nos ven en directo este jueves, hoy es jueves a las 8 de la tarde, en la Fundación César Manrique, se va a presentar un libro que firma el periodista Nicolás Castellano, que se llama Me llamo Adu. Lo presenta junto a Javier de Lucas, que es catedrático de Filología y que además fue presidente de la Sociedad Española de Ayuda al Refugiado. Nico Castellano es periodista de Gran Canaria y especializado en movimientos migratorios, en refugiados. Lleva pues, prácticamente 15-16 años especializado en este inmenso drama que nos acompaña y que no tiene visos de detenerse, de parar. Y el libro, Me llamo Adu, es la historia surge a raíz de la historia que probablemente recordarán ustedes perfectamente esa imagen, porque es de esas cosas que al final es las que retienes, ¿no? Las que no se te olvidan de todo este inmenso drama que supone la inmigración y los refugiados, que han dejado muchísimas imágenes. Bueno, pues una de ellas ha hecho 2 años, hace bien poquito, la de un escáner que nos mostraba en una maleta la figura encogida de un niño, de Adu. Bueno, pues si recuerdan esta imagen, vamos a partir de ahora a recordar esa historia que al final se ha hecho libro, con Nicolás Castellano, Nico Castellano, que bueno, lo van a reconocer ustedes, si no a lo mejor en imagen, por la voz seguro, el periodista de la cadena SER durante muchos años. Hola Nico, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Bueno, Me llamo Adu, la historia del niño de la maleta, como se le ha conocido. Se han cumplido ahora 2 años, ¿no? Recientemente. Sí, este domingo se cumplieron 2 años de ese 5 de mayo de 2015, cuando el niño apareció en la frontera del Tarajal, como tú señalabas. Sí. Esa imagen de ese niño en posición fetal, color marrón, con el contorno de la maleta en color verde, que esa tarde pues, nos interpeló a todos de alguna manera, ¿no? Yo creo que estamos, como tú decías, acostumbrados a ver muchas imágenes dramáticas sobre la realidad de migrantes y refugiados, pero hay imágenes icónicas, ¿no? Y esa imagen yo creo que nos golpeó a todos el estómago primero, porque todos podríamos ver ahí a un hijo, a un hermano, a un nieto, pero también yo creo que nos interpeló a las conciencias, ¿no? Como dice Luis García Montero en el prólogo del libro, cómo estamos consintiendo que este mundo sea así, cómo estamos consintiendo que las fronteras estén separando a tantas familias y que las fronteras estén generando tanta muerte o tantos riesgos como el que se sometió a Adu, ¿no? Recordemos la historia, ¿no? Es creo que una joven, ¿no? Que transportaba la maleta en el mismo viaje, ahí estaba el padre también, entre los numerosos pasajeros, y bueno, la pillan, ¿verdad? El escáner, ¿sabes? El tema, luego detienen al padre, la madre estaba en Puerto Rosario, y a partir de ahí, ¿cómo es esa, cómo recuerdas esa historia, cómo la viviste? Bueno, la historia efectivamente lo que trasciende es que ha aparecido un niño a las 12 y 7 minutos de la mañana, que queda reflejado en la imagen del escáner. Ha aparecido un niño en una maleta, el guardia civil que lo encuentra, Chantra, que es un veterano de la frontera de Ceuta, le hace una foto, se lo manda a sus superiores, se hace una nota de prensa y da la vuelta al mundo. En medio del inicio del Brexit, de la campaña de Estados Unidos, de un montón de cosas, era portada en absolutamente todos los medios internacionales y todas las televisiones lo hablaban. Cuando uno empieza a mirar qué había detrás de la imagen, descubre que 1 hora después había llegado el padre, que esa joven marroquí había sido detenida, que no podía con la maleta, se le caía, y al final en esa torpeza es cuando el guardia civil le pide que la meta en el escáner. Y empiezas a tirar del hilo y descubres que el padre venía con todos los pasaportes, la documentación de regla del niño, etcétera, etcétera, y que había sido engañado. Había pagado 5.000 euros a una red que le había prometido que le iban a traer al hijo con un visado hasta Madrid-Barajas, pero él esperándole durante varios días en el aeropuerto de Madrid, durmiendo, esperando a su hijo, le llaman y le dicen que el visado no ha sido posible y le dicen que vaya a Marruecos. Está en Marruecos 1 semana, le prometen que va a pasar al otro lado del niño, porque llega un señor con un todoterreno muy lujoso, se fía de él, al fin y al cabo había pagado 5.000 euros para esto, y no le dejan pagar, o sea, no pasa con un visado, sino que le engaña, le dice, ya te lo paso yo, lo recoges al otro lado, y cuando este padre va al puesto fronterizo, es el guardia civil que le para y le dice, ¿tienes un hijo? Le enseña la foto y ese hombre se desmorona delante de la Guardia Civil. Y en realidad lo que muestra esta historia de este episodio dramático es un falso procedimiento de reagrupación familiar. Esta familia instalada en Fuerteventura, el padre había llegado a Fuerteventura en patera en el año 2005, cumplía con todos los trámites para traer a su hijo por la vía de la reagrupación familiar, que es esta vía que permite la ley de extranjería española, pero se le pusieron tantas trabas, entre ellas la económica, que es los famosos 56 euros que le faltaban en la nómina,
que finalmente le dieron un portazo legal y tuvo que buscarse esta familia una vida desesperada, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? A veces los pequeños detalles pueden acarrear finalmente un drama inmenso, ¿no? En el libro cuentas la verdadera historia. El libro está documentado desde que se conocen como una pareja de novios en un pueblo de Azufri, que está a 400 kilómetros al norte de Avillán, cómo se conocen en un baile de verano, como cualquiera de las parejas, a lo que nos ha pasado a cualquiera de nosotros aquí, ¿no?, en las islas. Cómo se fragua esa relación, cómo él era un profesor de filosofía y de francés, y cómo por el inicio del conflicto en Costa de Marfil, la inestabilidad política, él tiene que salir. Se apellida Ouattara, como el actual presidente y entonces opositor. Todo el que llevaba aquel apellido en aquella época, 2005, 2006, tenía que salir, o era detenido o era perseguido, y él tuvo que salir, dejar a su mujer embarazada de Adú. Él no conoció a Adú, al pequeño Adú, hasta que el niño tenía casi 5 años, que fue la primera vez que pudo regresar. Entonces cuenta tanto el viaje del padre, que fue increíble, le robaron, estuvo enfermo, a punto de morir, se subió a 3 pateras antes de llegar a Fuerteventura, como la situación de la familia y la situación del niño. Y no solo es la historia de Adú, con nombre y apellidos, o esa imagen que nos interpela en la portada del niño mirándonos, ¿no? Es, a través de Adú, reflexionar sobre la cantidad de familias que están siendo separadas por estas leyes de extranjería. Porque muchas veces hablamos de los muros, como las vallas de Ceuta Melilla, el muro de Trump, o las patrulleras que intentan que no vengan las pateras, ¿no? Pero el muro legal es muy grande, y el muro incluso de los prejuicios también, porque fue una mala interpretación de la ley lo que impidió que el niño viniera. La propia ley de extranjería y el reglamento dice que para la reagrupación primará el interés superior del niño. Al niño se le había muerto su abuela, a que queda en desamparo en Avillán. El padre cumplía con todos los trámites, un piso estupendo en el barrio del Charco en Puerto Rosario, una buena nómina, etcétera, etcétera. Pero según la funcionaria, como le faltaban 56 euros para el índice económico que marca la ley, el IPREM, para traer un tercer miembro de la familia, con eso ya estaba desautorizado. Cuando en realidad el defensor del pueblo, que también se cuenta en el libro, en un escrito muy duro, le dice a la delegación del gobierno que han estado a punto de causar una tragedia porque la correcta interpretación de la ley decía que el niño tenía que haber venido. Sí, sí. Tremendo, ¿no? A veces cuesta entender y digerir según qué cosas, ¿no? La administración es bastante más dura que muchas imágenes. Oye, luego hablamos justamente eso, ¿no? De las trabas legales, de las fronteras legales, de las barreras de este drama, ¿no? Pero ¿dónde está Adú ahora? ¿Qué es de Adú? ¿Cómo está el chaval? Pues la gran paradoja es que esta es una historia de reconciliación, el deseo de una familia por estar unida, pero la familia está rota todavía. Ali, el padre, todavía 2 años después no ha ido a juicio, la familia está pendiente del juicio al padre se le acusa de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que esto es lo mismo que al patrón de una patera, se le acusa de traficante de personas y el fiscal le pide 3 años de cárcel. Entonces tiene el pasaporte confiscado, él no puede salir de España, etcétera, etcétera. Cuando el fiscal anunció esta petición de condena, la mujer con los niños pues tuvo un poco de miedo de que entrara en prisión, se quedara ya en desamparo y decidió mudarse a París para estar con familiares y amigos. Así que la paradoja es que han dejado Canarias, el padre está en Bilbao con unos amigos buscando trabajo, etcétera, etcétera, un tipo que habla 5 idiomas, muy preparado, y ella y los niños están en París, en una banlieue, a las afueras, pues con su idioma, el francés, yendo a clases, escolarizados, todo perfecto, y vienen y van a visitar a Ali, pero la familia sigue separada. Es un niño que está en la escuela, súper despierto, que le encanta el fútbol, que sueña con ser Drogba, que era el capitán de la selección de su país de Costa de Marfil, o Lionel Messi. Ah, eso te iba a decir, digo, ya habrá evolucionado porque quería ser Messi. Y ahora que está en París, pues quiere jugar en el Paris Saint-Germain. Lo que le pasa a todos los niños que ahora va a cumplir 10 años, ¿no? Pero Me llamo Adú, este libro que ha editado Planeta de Libros y que se presenta, insisto, hoy, si nos ven en directo, jueves 8 de la tarde en la Fundación César Manrique, en fin, y la publicación que está en las librerías, etcétera, supongo que también la versión de ebook, ¿no? Sí. Y demás. Bueno, pues es a través de esta historia de Me llamo Adú, la auténtica o, digamos, la verdad que cuenta Nico de las leyes que son las que muchas veces, no sé si decir la palabra, provocan justamente que se produzcan este tipo de situaciones y otras que lamentablemente no conocemos, y cuántos Adús nos habrán perdido por ahí, ¿no? Claro, esa es la cuestión. No sé si la palabra es provocar, pero desde luego condicionan, marcan. Si tú cierras las puertas legales, las vías de acceso legales a la gente, los caminos seguros para venir, y les obligas a acudir a redes clandestinas que les someten a peligros, que tienen que esquivar la vigilancia de los muros, las patrulleras, o a acudir a artimañas como esta de la maleta, pues estás sometiendo a un riesgo a un montón de gente. Y la situación la vemos en el Mediterráneo cada día, como la hemos visto en Canarias. Aquí en Lanzarote hay un montón de lápidas sin nombre, de gente que se estrelló con las pateras contra este muro que hemos levantado,
lo mismo Fuerteventura, en toda Canarias, y hoy el Mediterráneo es la fosa común más grande del planeta. El año pasado murieron 5.000 personas, este año van 1.300 en los meses que llevamos, el índice de mortalidad es elevadísimo. Entonces, alguien debería reflexionar, después de más de 35 años de ley de extranjería y de asilo del conjunto de la Unión Europea, si tanta muerte no merece una reflexión, pararnos a pensar y decir, oye, basta ya, ¿no? Porque la historia nos va a juzgar. Estamos todos apáticos, con momentos de solidaridad virtual, como dice Luis también, Luis García Montero en el prólogo, esa compasión líquida, ¿no? Somos piadosos líquidos. Por un rato nos ponemos en la imagen del niño y decimos, pobrecito, ¿cómo es posible que permitamos este mundo? O cuando murió Aylan Kurdi en la playa de Turquía, aquel niño en septiembre de 2015, que a todos también nos interpeló, y de repente todo el mundo descubrió a los refugiados cuando llevan viniendo 30 años. Se nos va a pasar esto en 5 minutos con el hashtag, con el me gusta, con el compartir en las redes. Es maravilloso hacerlo, es verdad que hoy tenemos más intercomunicación que nunca, tenemos más información que nunca, pero queremos saber lo que le está pasando a esa gente, queremos saber lo que están haciendo nuestros gobernantes en nuestro nombre, en nombre de nuestros votos, esa es la cuestión. Más allá de que uno como ciudadano se pueda interesar más o menos, pueda, en fin, quizá a lo mejor en algunos casos desear y no saber cómo, etcétera, están evidentemente nuestros representantes, están nuestros gobernantes. O sea, y el derecho. Claro, y aparte del derecho, o sea, no vale con pagarle a uno para que los guarde y que no se vean, ¿no? Como se ha hecho también en Turquía. No estamos aprendiendo nada, los gobiernos no están aprendiendo absolutamente ninguna lección. No digo ya, bueno, en fin, estos líderes de la extrema derecha y del populismo que están creciendo como setas, ¿no?, en toda Europa. Hablo de la política, digamos, más razonable, ¿no? La política conjunta europea es una política restrictiva en materia de derechos humanos y en materia de libre circulación. Solo se permite la libre circulación de los ciudadanos europeos e incluso ahora los más radicales como el Reino Unido quieren limitar la circulación con la salida del Brexit, la circulación de europeos, y los partidos de la derecha en Francia, en Suiza, en Dinamarca, en Italia, que están en muchos más sitios que donde creemos, también promueven estas iniciativas. Claro, no solo no aprendemos nada, sino que estamos recorriendo el camino inverso. Sí, estamos retrocediendo absolutamente. Hoy hay más muros que nunca en la historia de la humanidad. Hay más fronteras con verjas, con sistemas de seguridad, muros físicos, patrulleras, barcos de guerra en el Mediterráneo para que no vengan, que nunca en la historia. Estamos en la peor situación humanitaria de la Segunda Guerra Mundial, pero no porque vengan un puñado de refugiados a Europa, sino por la cantidad de guerras que acontecen, las 4 hambrunas que hay ahora mismo en ciernes, Somalia, Sudán del Sur, Nigeria, que es de donde viene la mayoría de la gente que llega al Mediterráneo, y Yemen, son conflictos absolutamente olvidados. Pero fíjate que este modelo de cierre de frontera, el cierre de la jaula dorada europea o de Estados Unidos, lo estamos externalizando. Tú has citado Turquía, Marruecos, México. Se subcontrata la vigilancia de la frontera sur de Estados Unidos o de Europa ya no es la frontera sur física, es el sur de México, es el sur de Marruecos o el sur de Turquía. Entonces, por ejemplo, hay un dato que la gente no es muy consciente. México expulsa ya más inmigrantes que todos los Estados Unidos. El año pasado 146.000 centroamericanos que llegaron a México por la frontera sur, que es la ruta habitual, fueron expulsados después de llegar allí. Entonces, este modelo en el que alejamos a la gente, en el que no queremos ver si se ahogan, que se ahoguen lejos, es un modelo que está chocando absolutamente con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La infancia inmigrante es altísima ahora mismo en estos flujos. Está chocando con la Convención de Ginebra, que se inventó precisamente en Europa como solución a la gente que huía de la Segunda Guerra Mundial. Están robándole a los migrantes y a los refugiados su figura natural de sujetos de derecho. Todos somos sujetos de derecho. Y sin embargo, este discurso, a veces más populista o a veces cobarde de la izquierda en muchos sentidos, hace que la idea, el prejuicio común es que con este tema hay que ser cuidadoso, hay que tener una línea moderada o dura, porque se supone que la balanza electoral, aquellos que apuestan por un respeto a la libre circulación o a los derechos de los migrantes, se supone que pierden votos. Claro. Hay a mí, en fin, sobre esta cuestión remueve muchas entrañas, ¿no? Pero esas cumbres para repartirse estos seres humanos, ¿no? Que a España les tocan no sé qué, y bueno, no, son muchos, yo quiero unos pocos menos y tal. Es como, en fin, a mí me parece muy aberrante, ¿no? Sí, fíjate que hace 2 años, en septiembre se cumplen 2 años de ese acuerdo de la Unión Europea para el reparto, palabra horrible para referirse a personas que huyen de una guerra, de 160.000 personas. A España le tocaban 17.383. Quedan 139 días para que se cumpla ese periodo y a España le quedan 16.033 por traer. Es decir, no vamos a cumplir el acuerdo. No cumplimos el acuerdo, con total impunidad, no pasa nada, no hay sanciones de la Comisión Europea
¿Y dónde están esas 150.000 personas que quedan por traer en toda la Unión Europea? Pues siguen en campos de refugiados aparcadas, miles de vidas aparcadas en Grecia, en sitios lamentables, o en Italia, y con el conjunto de la Unión Europea dándole la espalda a los países que son frontera sur, ¿no? Como nos pasó en Canarias en el año 2006, cuando llegaron 35.000 personas de los cayucos, nos quejábamos de que Europa no nos hacía caso y que España de alguna manera tenía que asumir toda esta realidad a solas. Pues, como tú dices, no aprendemos nada, lo empeoramos, ¿no? Sí, sí. Esa es la gran cuestión. Luego hay figuras en el derecho, que es el reasentamiento, que es personas que están alrededor de un país en conflicto, como pasa con Siria ahora, reasentarles directamente desde Líbano, Turquía o Irak a algunos de los países europeos. Y siempre se alude que no podemos con todo, que son demasiado. Yo, en este país que es tan aficionado al fútbol, invito a todos, incluido al presidente del gobierno, tan aficionado al Marca, a que se imagine a 17.000 personas en un estadio de fútbol, en el Bernabéu. No es nada, no es ni medio Fondo Sur, nada de nada. Es la mitad de lo que cabe en el estadio de Gran Canaria, la mitad de lo que cabe en el Heliodoro. Eso desestabiliza un país de casi 50 millones de habitantes como España, o en Europa, 508 millones de habitantes en todo el continente, 160.000 personas repartidas en el continente, nos va a desestabilizar. Y lo peor, vamos a necesitar a todas esas personas y a miles y miles más, porque la natalidad en Europa está en claro descenso, poco a poco el índice, digamos, de envejecimiento de la población es mucho mayor y necesitamos mano de obra. Entonces, ¿cuándo vamos a abrir la puerta? Cuando los necesitemos. Y mientras, todas las miles de vidas que se han perdido estos años. Claro. Eso por no hablar de, en fin, de los desmemoriados que somos, ¿no? Como sociedad y como países. En el contexto, España mandaba refugiados a Francia, Rusia, hace 3 días, como aquel que dice, ¿no? Ya no nos acordamos de eso, y tanto que apelamos a la memoria histórica para otras muchas cosas, luego somos muy desmemoriados para temas, digamos, tan sensibles, ¿no? Fíjate que en ese periodo de España, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, ¿cuántos adús hay? ¿Cuántas familias se rompieron porque gente que tuvo que irse al exilio por la dictadura en España? No solo por la consecuencia directa de la guerra, sino por la represión en la dictadura. ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuántas familias separadas? Porque no podían regresar a sus países, ¿no? En este caso por un contexto político o de conflicto. Esto es lo que les pasa hoy a las personas que están intentando acceder a Europa. Y luego una cosa muy importante, ¿no? Este ombliguismo europeo. Parece que los refugiados y los inmigrantes solo quieren venir a Europa. Viene un porcentaje ínfimo, apenas el 3-4% de las personas que están en movimiento. Ahí hay 65 millones de personas obligadas a estar desplazados de sus hogares, ya sea por un conflicto, por persecución o lo que sea. Y de todos esos apenas ha llegado 1,5 millones a Europa. Entonces, ombliguismo, desmemoria, eso es traicionar unos principios de mucha gente que luchó para tener los derechos que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, cuando te decía, esa pregunta que muchas veces se hace la gente, ¿es que la historia nos juzgará? Yo creo que la historia nos juzgará, pero mientras la ciudadanía, que yo creo que poco a poco está presionando cada vez más en este sentido, debería decirle a nuestro gobernante, basta ya, no en mi nombre se va a seguir muriendo la gente por intentar pasar una frontera a buscar asilo, ¿no? ¿Y cómo ves la conciencia ciudadana? Yo creo que hay una parte de la sociedad movilizada, hay una serie de colectivos, ONG, que tienen cierto músculo que movilizan, pero creo que todavía no es suficientemente numerosa o significativa o influyente para hacer cambiar estas políticas, ¿no? Yo creo que hay movimientos que sí que consiguen una popularidad mayor, pero el miedo al otro, que es algo tan intrínseco, cuando se va usando cada día, cuando tú ves que, por ejemplo, la política del Estado español es tener militarizadas las fronteras, con guardias civiles armados, guardias civiles que disparan a la gente y tiran botes de humo en el Tarajal, en el suceso más grave, en el año 2014, 6 de febrero, que murieron 15 personas en Ceuta, en esa misma frontera que luego pasó a Adú. Cuando ves que el concepto es que se ha logrado repeler el lenguaje, ¿no? Inmigrantes ilegales, aquí no pueden venir todos, o cuando España empezó a negociar el reparto, el entonces ministro de Exteriores de España dijo que en España había un problema de paro y que no podíamos asumir la llegada de 16.000 personas, ¿no? ¿Hasta qué punto eso, justamente estos discursos de la crisis, paro y el terrorismo, sirven de excusa para justamente no aceptar a estas personas? Sirven en la medida en que lo aceptemos. Muchas veces los políticos piensan que somos niños, que somos seres infantiles, que nos comemos todos los discursos simplistas, simplones, en los que, no, es que este te quita el trabajo. Es que si uno analiza realmente el porcentaje de población extranjera que hay en España, es muy pequeño, menos del 10%, la mayoría de los extranjeros que están aquí son europeos, ciudadanos de pleno derecho,
en torno a 2.700.000, el resto son extracomunitarios. De los extracomunitarios, muchos son niños, afortunadamente, son los que están aportando la natalidad a este país y los que siguen aumentando la presencia en colegios, etcétera, etcétera. Y ves que la masa laboral de ciudadanos extranjeros en España tampoco es tan grande, no compiten con nosotros ni compiten en las mismas categorías. De hecho, los primeros que padecieron la crisis fueron los propios inmigrantes, la mano de obra extranjera, con lo cual ese es un discurso que se rompe. Es mentira que consuman más sanidad, porque son población joven, en plena facultad física, y hay muchos estudios profesionales que lo desmienten. Entonces, si tú intentas romper todos esos tópicos, llegarás a la conclusión de que nos están vendiendo una moto, nos están vendiendo un discurso xenófobo que no es real. Pero, ¿qué parte de la izquierda defiende este discurso? ¿O es que la izquierda no ha sido cómplice también con este discurso? Entonces, yo creo que tenemos un problema como sociedad en conjunto. No es la crisis de la sociedad se traslada a la política. Yo creo que tenemos peores gobernantes que nunca. Es un reflejo de lo que somos. Tenemos peores gobernantes que nunca, peores talentos que nunca en la política española y en la política europea, y eso es fruto de la pasividad de las sociedades. Seguramente porque también nos hemos creído que poco se puede hacer, que esto no se puede cambiar, y sí, la sociedad, el mundo, la historia demuestra que podemos cambiar las cosas. Muchas veces, yo vengo de África, hace unos días vengo de Senegal, viajo mucho allí por temas de trabajo, muchas veces decimos que los africanos, los pobres, ¿no?, el paternalismo, están afectados por conflictos, por el hambre. Mira, los últimos países donde han sacado a sus dictadores o han derrocado a gobiernos antidemocráticos han sido en Senegal, con Movimiento Ciudadano, en Burkina Faso, en Túnez, en Egipto en su momento, aunque luego la de Egipto no fue del todo bien, desgraciadamente. Sí. O sea que hay muchas sociedades que nos pueden dar lecciones en cuanto a movilización. Y yo creo que tenemos que quitarnos un poco el aletargo en el que vivimos, este somnoliento momento en el que vivimos de alimentar el consumismo y de alimentar nuestro estado de bienestar y que nadie venga a tocarlo, para pensar un poco más en el ser social, dejar de ser tan egoísta, este consumo fratricida en el que vivimos nos convierte en seres egoístas, y pensar un poco más en qué mundo queremos para nosotros y sobre todo para las generaciones que vienen, ¿no? Sí, es verdad. En fin, bueno, pues una charla apasionante que va a proseguir esta tarde a las 8 en la Fundación César Manrique con la presentación de Me llamo Adu, del libro que, siendo evidentemente ya un acontecimiento en sí, poder, bueno, pues recuperar, ¿verdad?, esta historia que contábamos al principio, es una perfecta y muy necesaria excusa para hablar de todo esto que hemos esbozado aquí en estos pocos minutos. Nico, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y enhorabuena. Pues enseguida completamos la jornada de hoy, la propuesta informativa en la tertulia. Hoy es jueves, mirada femenina de las cosas que nos están sucediendo. Nos acompañan Soraya Morales, Anabel de León, María Moreira y Leticia Padilla. Hasta dentro un momento.